En el corazón de Umbría, una región repleta de pueblos antiguos y tranquilos monasterios, nació Liberato, posteriormente reconocido como San Liberato del Oro. Se sabe poco sobre su familia o su entorno social, pero los relatos indican que creció en un entorno marcado por la fe y la sencillez de la campiña italiana. Imagine vivir en una época en la que el cristianismo aún se veía constantemente puesto a prueba por tensiones políticas y religiosas. Fue en este contexto donde su vida comenzó a tomar forma. Desde pequeño, Liberato demostró una curiosidad singular, esa inquietud propia de quienes buscan respuestas más grandes que las que ofrece el mundo circundante. ¿Se han parado a pensar alguna vez en cómo ciertos destinos parecen escribirse en la infancia? Para Liberato, las señales de una vocación surgieron no en gestos grandiosos, sino en cómo destacó entre sus compañeros por su disciplina y su deseo de aprender. La pequeña comunidad en la que vivió reconoció en él a un niño que se tomaba en serio las enseñanzas cristianas, pero también a alguien con una especial sensibilidad hacia el sufrimiento humano. Había una madurez precoz en su comportamiento, algo que despertaba la admiración de sus mayores, como si ya llevara dentro una vocación ineludible. El contexto histórico en el que nació también moldeó su trayectoria. La Italia de su época estaba marcada por conflictos locales, invasiones extranjeras y divisiones políticas, pero también por la fuerza de la fe que unía a comunidades enteras. Muchos jóvenes buscaban refugio de la inestabilidad del mundo exterior en monasterios, y este entorno sin duda influyó en Liberato desde temprana edad. A diferencia de tantos que se dejaron seducir por el poder y la gloria fugaz, él parecía atraído por algo más profundo, casi invisible, pero lo suficientemente poderoso como para guiar sus pasos. Quizás el detalle más curioso es que Liberato, incluso desde muy joven, ya demostraba una inclinación por una vida de oración y silencio. Mientras otros jóvenes retozaban en las calles o soñaban con la guerra, él se retiraba a la soledad, buscando la reflexión. ¿Entendieron sus contemporáneos esta actitud? Probablemente no, pero esta diferencia lo distinguió y comenzó a forjar su identidad. En lugar de huir de las dificultades, buscaba en ellas un sentido, como si cada obstáculo formara parte de una preparación mayor, una especie de entrenamiento para algo aún por venir. Es interesante observar cómo las historias de los santos siempre conllevan este elemento de misterio, pequeñas pistas de su juventud que solo cobran sentido cuando observamos el panorama general de sus vidas. En el caso de Liberato, lo que parecían meras características personales, su amor por el silencio, su dedicación al estudio, su compasión, se convertirían, años después, en sellos de reconocida santidad. ¿No es curioso cómo a veces las semillas de la grandeza se esconden en los detalles más cotidianos? Este contraste entre la sencillez y el gran destino es lo que hace que su historia sea tan intrigante. A lo largo de su juventud, Liberato nunca se aisló completamente de la comunidad. Vivía su vida cotidiana. Ayudaba a su familia e interactuaba con sus vecinos, pero siempre con la mirada fija en lo trascendente.
Era como si llevara dentro de sí dos mundos, el de la vida práctica, con sus exigencias cotidianas, y el de la búsqueda espiritual, que requería renuncia y disciplina. Esta tensión moldeó su carácter y lo preparó para decisiones que cambiarían el curso de su vida. Al fin y al cabo, ¿quién dijo que un santo nace preparado? Sus primeros encuentros con los monjes fueron decisivos. Su fascinación por aquellas figuras dedicadas a la oración y al trabajo sencillo despertaron en él un profundo deseo de seguir su mismo camino. Aquí es donde podemos identificar un punto de inflexión. Su juventud, marcada por la búsqueda, finalmente encontró un modelo concreto. Ya no se trataba solo de soñar o sentir, sino de comprometerse. ¿Se han dado cuenta de cómo la inspiración a menudo proviene precisamente del ejemplo silencioso de alguien que vive lo que cree? Esto es lo que sucedió con Liberato. Esta primera etapa de su vida demuestra que no se trata de una figura distante, sino de alguien real, que tomó decisiones, experimentó dudas y siguió señales sutiles que apuntaban a algo más grande. El niño umbriano se convertiría en uno de los pilares espirituales de su región, pero antes de eso era simplemente un joven en busca de respuestas, impulsado por una inquietud que no lo dejaba descansar. Y es en este punto donde la historia comienza a tomar forma, mostrando que incluso los santos más grandes tuvieron una juventud marcada por preguntas que resuenan con nosotros hasta el día de hoy. Desde muy joven, Liberato se sintió atraído por la forma de vida que veía entre los monjes de su región. El contraste entre el silencio del monasterio y el ruido del mundo que lo rodeaba lo fascinaba. Era como si aquellos antiguos muros escondieran secretos de una vida más plena, una vida que aún no conocía, pero presentía. No fue una decisión tomada a la ligera, pero una búsqueda que maduró con el tiempo, hasta que la convicción se volvió irresistible: seguir los pasos de Cristo a través de la vida monástica. A medida que se acercaba a los monjes, Liberato comenzó a comprender el verdadero significado de la disciplina y la oración. La vida en el monasterio no consistía en grandes hazañas externas, sino en pequeñas renuncias que poco a poco moldeaban el corazón. ¿Te has parado a pensar alguna vez cómo gestos sencillos, repetidos a diario, pueden transformar por completo a una persona? Así fue como se dejó moldear, aceptando la rutina del silencio, la oración y el trabajo como camino hacia la liberación interior. No fue fácil. La juventud, naturalmente inclinada a los sueños y los deseos, lo puso a prueba constantemente. Muchos podrían preguntarse: ¿por qué elegir la renuncia cuando el mundo ofrecía tantas oportunidades? Pero es precisamente en esta tensión donde su decisión cobra fuerza. Liberato comprendió que la verdadera libertad no residía en seguir pasiones momentáneas, sino en entregarse a algo eterno. Esta claridad no llegó de repente, sino que fue el resultado de un proceso lento, lleno de luchas internas. El monasterio se convirtió para él no solo en un hogar, sino en una escuela de vida. Entre los monjes aprendió el arte del silencio, que habla más fuerte que muchas palabras,
y la disciplina que fortalece el espíritu. Curiosamente, esta elección lo distanció de lo cotidiano, pero al mismo tiempo lo acercó aún más a los demás, porque lo llevó a ver el dolor y las necesidades humanas con una compasión más profunda. Era como si la renuncia personal abriera espacio para acoger a los demás. En este entorno, Liberato comenzó a ser reconocido por su seriedad y dedicación. No buscaba protagonismo, pero su firmeza lo hacía destacar con naturalidad. Había en él una serenidad que impresionaba incluso a los más experimentados. Se han dado cuenta de cómo, a veces, la verdadera autoridad no necesita palabras, sino solo el poder del ejemplo. Este fue el caso de Liberato, un joven que gracias a la constancia de su vida se ganó el respeto. Cada día su corazón se arraigaba más profundamente en su vocación monástica. Los desafíos externos, como las dificultades políticas o las tensiones de la época, no lo desviaron de su propósito. Al contrario, reforzaron su convicción de que el monasterio era un lugar de resistencia espiritual contra las inestabilidades del mundo. Comprendió que al retirarse no estaba escapando, sino preparando fuerzas para afrontar realidades mucho mayores. Fue durante este periodo que su nombre comenzó a vincularse estrechamente con el Monasterio del Oro, un espacio que se convertiría en símbolo de su misión. El joven inquieto en busca de respuestas encontró ahora claridad de propósito en el ritmo monástico. Cada oración, cada ayuno, cada gesto de humildad reforzaba su entrega a Dios y a sus hermanos. Es curioso pensar que a menudo decisiones radicales como esta parecen una locura para muchos, pero son las que construyen legados perdurables. Y aquí está el detalle que nos cautiva. La vocación de Liberato no fue solo un acto individual, sino el comienzo de una historia que impactaría a generaciones. Lo que comenzó como una decisión personal de seguir la vida monástica se convertiría en el fundamento de una devoción que resonaría durante siglos. En este punto, la narrativa ya no le pertenece solo a él, sino que comienza a entrelazarse con la historia de la Iglesia y de la propia región. Escribe aquí en los comentarios lo que más te llama la atención de la vida de alguien que elige renunciar para vivir algo más grande. El Monasterio del Oro se convirtió en el centro de la vida de San Liberato, no solo como espacio físico, sino también como escenario de su misión. Imaginen un edificio sencillo rodeado de verdes colinas y el silencio de las montañas de Umbría, donde el canto de los monjes marcaba el ritmo de las horas. Fue allí donde Liberato maduró, lideró y dejó su huella. La comunidad monástica no solo era un refugio espiritual, sino también un punto de referencia para quienes buscaban consuelo, consejo e incluso ayuda material en momentos difíciles. El paso de los años, Liberato asumió responsabilidades dentro del monasterio. No solo mantuvo la disciplina entre los monjes, sino que también expandió la influencia del lugar como un faro de espiritualidad. La vida comunitaria requería un equilibrio entre la oración y el trabajo, entre el retiro y la aceptación, y Liberato se convirtió en un maestro de este equilibrio.
¿Se han planteado alguna vez lo difícil que es combinar el silencio interior con la acción práctica? Logró hacer de esto su misión, transmitiendo serenidad y firmeza a todos los que lo rodeaban. El monasterio no se limitaba a sus muros de piedra, sino que su misión se extendía a la gente. La región enfrentaba constantes dificultades, desde tensiones sociales hasta hambrunas, y el monasterio se convirtió en un refugio seguro. Liberato era visto como alguien capaz de unir fe y humanidad, ofreciendo palabras de consuelo, pero también pan y trabajo que sustentaban. Esta combinación hizo del monasterio no solo un lugar de oración alejado de la realidad, sino un espacio vital para toda la comunidad. Los registros tradicionales destacan la capacidad de Liberato para inspirar a los monjes a perseverar incluso ante las pruebas. En tiempos de crisis, cuando muchos podrían haber desanimado, él reforzó la importancia de la fidelidad a la propia vocación. Es como si el monasterio fuera una pequeña arca de resiliencia espiritual en medio de las tormentas de la época. ¿Se ha parado alguna vez a reflexionar sobre cómo estas instituciones moldearon la identidad misma de la Iglesia a lo largo de los siglos? El monasterio del Oro fue uno de estos pilares y Liberato su alma viviente. Curiosamente, el estilo de liderazgo de Liberato no se caracterizó por imposiciones severas, sino por la fuerza de su presencia y ejemplo. No pedía nada que no estuviera dispuesto a vivir primero. Esta constancia se volvió contagiosa. ¿Con qué frecuencia vemos líderes que fallan precisamente en este punto? Liberato, por el contrario, demostró con su propia vida lo que predicaba. Este detalle, aparentemente simple, explica en parte por qué su nombre ha sobrevivido en la memoria colectiva. Otro aspecto relevante es que el monasterio no se aisló del resto de la Iglesia. Al contrario, mantuvo relaciones con otras comunidades religiosas y contribuyó a la expansión de las prácticas monásticas en la región. Liberato participó en estas interacciones, reforzando el papel del monasterio del Oro como parte de un movimiento más amplio. Lo que parecía pequeño en términos geográficos adquirió proporciones mucho mayores al contemplarlo dentro de la red de monasterios que sustentaban la espiritualidad medieval. Lo sorprendente es que, incluso frente a dificultades políticas y religiosas, el monasterio se mantuvo firme. Este vigor fue resultado directo del liderazgo de Liberato, que supo ver más allá de lo inmediato. Comprendió que cada oración, cada gesto de humildad y cada acto de servicio contribuían a algo mucho mayor: la continuidad de la fe en tiempos de incertidumbre. ¿Se han dado cuenta de cómo los grandes legados a menudo nacen precisamente en tiempos de crisis? Eso fue lo que ocurrió allí. Así, el monasterio del Oro no puede verse simplemente como un escenario, sino como un personaje de la propia historia de San Liberato. Él la moldeó, pero también fue moldeada por ella. Los muros preservaron su presencia, la gente recordó sus cuidados y los monjes perpetuaron su memoria. Lo que era simplemente un lugar de vida comunitaria se transformó, gracias a su misión, en un símbolo de resistencia, esperanza y santidad,
Y a partir de aquí, la historia avanza hacia momentos aún más intensos, donde su fe se pondría a prueba hasta el extremo. San Liberato del Oro destacó no solo por sus acciones, sino sobre todo por las virtudes que llevaba consigo y transmitía a todos los que lo rodeaban. Paciencia, humildad, compasión y firmeza eran señas de identidad de su personalidad, pero sabía expresarlas con pragmatismo, sin grandes discursos, casi como si sembrara semillas silenciosas. ¿Se han fijado alguna vez en cómo algunas personas impactan con el ejemplo, no con las palabras? Liberato era así. Cada gesto suyo transmitía lecciones que moldeaban el carácter de quienes lo observaban. Sus enseñanzas no provenían de grandes tratados ni libros, sino de su propia experiencia diaria. Demostró que la santidad se construye con pequeños gestos. Cuidar a un hermano enfermo, corregir a alguien con amabilidad, escuchar sin juzgar. Cada detalle era una lección. Y lo curioso es que estas enseñanzas, aunque sencillas, tenían una profundidad capaz de transformar la percepción de quienes las rodeaban. ¿Cuántas veces subestimamos el poder de un gesto humilde? Para Liberato, este era el camino más directo al corazón de las personas. Poseía también una excepcional habilidad para hablar con todos los públicos, ya fueran nobles, campesinos, jóvenes monjes o ancianos que buscaban consejo. Cada interlocutor recibía palabras precisas pero llenas de verdad. Esto creaba un aura de sabiduría natural que no necesitaba ser proclamada, solo percibida. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas logran enseñar sin que parezca que lo están haciendo? Liberato hizo precisamente eso, impartiendo principios que se graban en la memoria y la práctica de cada persona. Otra característica destacada era su capacidad para guiar sin imponer. Respetaba el ritmo de cada persona, entendiendo que la fe y la transformación interior no pueden apresurarse. Este enfoque cautivaba e inspiraba confianza. El monasterio, bajo su liderazgo, se convirtió en un lugar donde las personas aprendieron a vivir su fe de forma concreta, sin presiones, pero con un compromiso genuino. Es interesante considerar cómo el liderazgo basado en el ejemplo y la paciencia genera resultados duraderos, no solo superficiales. Liberato también enfatizó la importancia de equilibrar la oración y la acción. No bastaba con retirarse a la meditación si alguien necesitaba ayuda. No bastaba con actuar sin reflexionar e interiorizar los valores cristianos. Esta integración de contemplación y práctica era, para él, el núcleo de la verdadera enseñanza. ¿Han reflexionado alguna vez sobre cómo a menudo confundimos la espiritualidad con el aislamiento o el ritualismo? Liberato demostró que la fe se manifiesta tanto en el silencio como en el servicio. Sus consejos y acciones se convirtieron rápidamente en un referente, no solo en el monasterio, sino también en la región circundante. La gente acudía en busca de guía y consuelo, y Liberato los recibía con atención y amabilidad. La empatía que demostraba era capaz de crear vínculos profundos y duraderos, moldeando la comunidad. Esto nos lleva a una reflexión. El impacto de alguien que vive sus virtudes con constancia trasciende barreras y da frutos que se multiplican con el tiempo.
Además, San Liberato animaba a la perseverancia en tiempos de adversidad. Sabía que las crisis, el desánimo y los obstáculos formarían parte de la vida de todos, y precisamente en esos momentos sus palabras y acciones eran un faro. Es casi poético pensar que, incluso sin predecir el futuro, se puede preparar a otros para afrontar desafíos que aún no existen. Su vida se ha convertido en un manual viviente sobre cómo afrontar las dificultades con serenidad y fe práctica. Al observar sus virtudes y enseñanzas, nos damos cuenta de que San Liberato no buscaba reconocimiento ni fama. Su misión era moldear corazones y mentes, y lo hizo de forma silenciosa, constante y eficaz. La coherencia entre su vida y sus palabras es lo que hace que su historia siga siendo tan fascinante hasta el día de hoy. Y aquí va una invitación. Comparte en los comentarios cuáles de estas virtudes te parecen más inspiradoras e como poderiam transformar tu vida diária. Mesmo em um período de relativa paz no mosteiro, São Liberato de Louro não ficou imune às tensões políticas e religiosas da época. O cenário europeu ainda era marcado por disputas territoriais, confrontos entre senhores locais e pressões sobre comunidades religiosas. Essas circunstâncias tornaram-se um teste para a fé e a liderança de Liberato, pois sua coerência e coragem chamavam a atenção de pessoas que viam na sua influência um desafio ao próprio poder. Já imaginou como a vida de alguém pacífico pode gerar conflito apenas pelo impacto que causa? A perseguição começou de forma sutil, com restrições impostas ao mosteiro e pressões sobre os monges. Liberato, consciente dos riscos, manteve sua postura serena e firme. Não se tratava apenas de resistência física, mas de uma prova de fé. Ele entendia que a verdadeira força não vinha da força bruta, mas da integridade moral. É fascinante perceber que muitas vezes a maior coragem se manifesta na manutenção de princípios diante de adversidades silenciosas. À medida que os desafios aumentavam, Liberato tornou-se alvo de hostilidades mais diretas. Tentativas de desacreditá-lo, boatos e ameaças físicas começaram a surgir, mas ele respondia com paciência e sabedoria, usando cada momento como oportunidade de ensinar e fortalecer seus irmãos. É impressionante como alguém pode transformar momentos de perigo em lições de vida, não é mesmo? Essa habilidade de permanecer firme, mesmo quando a própria vida estava em risco, se tornaria marca de sua santidade. O martírio não foi apenas um episódio isolado, mas o ponto culminante de sua trajetória de entrega. Liberato não se esquivou do sofrimento. Ao contrário, abraçou-o com consciência, vendo nele a expressão máxima do amor e da fidelidade à vocação. Ele sabia que a memória de seu testemunho teria impacto muito além do instante da morte, influenciando gerações. Não é curioso como o sacrifício pessoal muitas vezes se torna o catalisador para transformações profundas? Os relatos indicam que, mesmo durante os momentos finais, Liberato demonstrava compaixão pelos perseguidores e preocupação com a continuidade da comunidade monástica. Essa capacidade de perdoar e orientar, mesmo diante da própria dor, é algo que impressiona até hoje.
Quantas pessoas teriam força para manter a calma e o amor em situações tão extremas? Ele se tornou exemplo vivo de que a fé verdadeira se manifesta na ação, mesmo sob as circunstâncias mais adversas. Após sua morte, a repercussão foi imediata. Os monges e moradores locais sentiram a ausência de seu líder, mas também reconheceram a grandeza de sua entrega. O martírio de Liberato se transformou em símbolo de coragem, inspiração e resistência espiritual. Isso nos faz refletir sobre como eventos trágicos podem gerar legados duradouros e transformar a percepção de toda uma comunidade. Curiosamente, a memória de sua morte reforçou a devoção ao mosteiro e consolidou a influência de sua vida sobre a região. A história de sua coragem começou a ser contada não apenas como um registro histórico, mas como exemplo de fidelidade e amor, capaz de inspirar fiéis e estudiosos da fé. Já parou para pensar como atos individuais podem reverberar por séculos, moldando tradições e lembranças? Hoje, ao estudar esse episódio, percebemos que a perseguição e o martírio de São Liberato de Louro não foram em vão. Eles reforçaram o impacto de suas virtudes e o valor de suas escolhas. E aqui fica a reflexão. Quais princípios você estaria disposto a manter mesmo diante da adversidade? Esse tipo de pergunta é justamente o que desperta interesse nos estudos de história dos santos, convidando cada pessoa a mergulhar mais fundo nos relatos que permanecem vivos até hoje. A morte de São Liberato de Louro causou comoção imediata na região. E não demorou para que relatos sobre sua vida e virtudes se espalhassem entre os fiéis. A notícia de sua coragem, paciência e dedicação aos irmãos ganhou força rapidamente, criando uma aura de admiração quase instantânea. É fascinante perceber como a memória de alguém pode gerar impacto profundo, quase que imediatamente, transformando a percepção das pessoas sobre fé, liderança e serviço comunitário. Os habitantes locais começaram a visitar o mosteiro em busca de lembranças e bênçãos. Relatos indicam que muitos experimentaram sensações de conforto, força e esperança ao se aproximarem do lugar onde Liberato vivera e partira. A devoção popular não se restringia à oração, mas incluía cuidados com o mosteiro e propagação de sua história. Esse fenômeno levanta uma pergunta interessante. Será que a admiração genuína por alguém é capaz de mobilizar comunidades inteiras? No caso de Liberato, a resposta parece clara. Com o tempo, surgiram pequenas celebrações e rituais em sua homenagem, organizados pela própria população local. A devoção não era formalmente reconhecida pela Igreja naquele momento, mas já mostrava sinais de perpetuidade. Cada gesto de lembrança funcionava como uma semente plantada para a veneração futura. É curioso como tradições podem se consolidar primeiro na experiência concreta das pessoas, antes de serem formalmente canonizadas. Esse é um aspecto que torna a história de Liberato tão interessante. O impacto de sua morte também se refletiu na formação espiritual dos jovens monges. Eles, que o acompanhavam de perto, começaram a internalizar seus ensinamentos e virtudes, transformando o mosteiro em um local de inspiração contínua.
A influência de Liberato ultrapassava a dimensão da vida física, pois mesmo ausente, ele continuava a moldar a comunidade. Já parou para pensar como a liderança pelo exemplo pode sobreviver à própria ausência do líder? É exatamente isso que ocorre aqui. Além disso, a devoção popular ajudou a preservar relatos de milagres atribuídos a Liberato. Pessoas comuns narravam curas, proteção e auxílio em momentos de dificuldade, sempre vinculados à intercessão do santo. Essas histórias, inicialmente contadas de boca em boca, começaram a construir um corpo de tradição que seria estudado e reconhecido posteriormente. A forma como pequenas experiências individuais se transformam em memória coletiva é simplesmente fascinante. O processo de memória coletiva criou um ambiente em que a fé e a história de Liberato se entrelaçavam. Ele deixava de ser apenas um homem do passado para se tornar símbolo de valores universais: coragem, paciência e devoção. A devoção popular é um elemento essencial para compreender a importância de sua vida e o impacto que ela causou ao longo do tempo. É interessante perceber como cada pessoa que acreditava em seu exemplo contribuía para consolidar seu legado. Com o passar dos anos, a fama de sua santidade se espalhou para além das fronteiras da Úmbria, atingindo outras regiões que começaram a reconhecer seu impacto espiritual e social. É um exemplo claro de como a lembrança de alguém pode gerar efeitos que ultrapassam a vida individual, transformando comunidades inteiras e inspirando ações de solidariedade e fé. Hoje, ao revisitar esses relatos, podemos perceber que a devoção popular não apenas manteve viva a memória de Liberato, mas também preparou o terreno para o reconhecimento oficial pela Igreja. E aqui fica um convite. Se você se interessa por histórias como essa, compartilhe nos comentários qual aspecto da devoção popular mais te chama a atenção e como ele contribui para manter viva a memória de um santo. Los relatos de los milagros de San Liberato del Oro comenzaron a surgir poco después de su muerte, cobrando relevancia en la tradición oral y en los registros de las comunidades monásticas. Curiosamente, muchos de estos milagros no implicaban grandes espectáculos, sino más bien sutiles manifestaciones del cuidado divino y su intervención en situaciones cotidianas. Imagine a la gente común experimentando alivio de su dolor, protección ante un peligro inminente o consuelo en momentos de desesperación, simplemente al acercarse a la memoria de Liberato. Uno de los milagros más conocidos es la curación de enfermos que acudían al monasterio o buscaban objetos relacionados con el santo. Existen relatos de enfermedades físicas y espirituales que se aliviaron o se resolvieron por completo gracias a la fe en la intercesión de Liberato. Lo interesante aquí es darse cuenta de que, incluso en épocas sin registros científicos, estas experiencias moldearon la creencia y reforzaron la devoción. ¿Se ha planteado alguna vez cómo pequeños signos pueden convertirse en grandes narraciones de fe e inspiración? Otro tipo de milagro, atribuido a San Liberato, está vinculado a la protección de comunidades enteras ante calamidades, como la hambruna o los conflictos locales. Las personas afirmaban sentir una presencia o recibir guía en momentos de crisis
lo que supuestamente resultó en decisiones que salvaron vidas. Las acciones del santo, por lo tanto, no se limitaron a lo individual, sino que se extendieron al colectivo, demostrando que su influencia trascendía la vida física, impactando directamente en la supervivencia y el bienestar de las personas. También existen relatos de milagros menos conocidos, como la restauración de objetos sagrados o la protección de animales y cultivos. Estas historias, aunque aparentemente sencillas, reforzaron la percepción de que Liberato permanecía cerca de la vida cotidiana de la comunidad, cuidando detalles que parecían pequeños, pero que eran fundamentales para quienes vivían de esa manera. Es interesante observar cómo estos relatos refuerzan la idea de un santo presente y atento, aunque invisible. La forma en que se narraron los milagros resalta el impacto emocional que Liberato tuvo. Cada historia sirvió como un vínculo entre el pasado y el presente, conectando a los fieles con el recuerdo de alguien que se dedicó a la vida monástica con profundidad y total dedicación. ¿Han notado alguna vez cómo las historias de milagros, incluso sin pruebas formales, mantienen vivas las tradiciones e inspiran actos de solidaridad y fe? Este es el poder de la narrativa popular vinculada a la santidad. Estos eventos también fueron fundamentales para el proceso de canonización, ya que evidenciaron la santidad de Liberato, reforzando su reputación y la necesidad de preservarla oficialmente. La Iglesia reconoció que la devoción popular, sustentada por experiencias concretas, tenía peso y significado para la comunidad de creyentes. Es curioso pensar que los milagros a menudo son signos tanto espirituales como sociales, que conectan a las personas y fortalecen la cohesión comunitaria. El legado de los milagros de San Liberato también se manifiesta en la continuidad de la devoción a lo largo de los siglos. Hasta el día de hoy, los peregrinos visitan los lugares relacionados con su vida en busca de consuelo, inspiración y signos de protección. Estos relatos se estudian, narran y reinterpretan, manteniendo la historia viva y relevante. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo una vida coherente y virtuosa puede dar frutos mucho más allá del paso del tiempo. Y aquí va una invitación al lector. Reflexione sobre cuál de estos milagros despierta más su curiosidad o admiración y comparta sus opiniones en los comentarios. Estas historias no solo mantienen viva la memoria de San Liberato, sino que también conectan a cada uno de nosotros con la tradición, mostrando que la santidad puede tocar la vida cotidiana de maneras concretas y sorprendentes. La canonización de San Liberato del Oro fue el reconocimiento formal de la Iglesia a una vida marcada por la fe, la valentía y la dedicación a la comunidad. Este proceso, aunque formalizado mucho después de su muerte, reflejó una devoción popular que nunca se desvaneció. Imagine siglos de recuerdos, relatos de milagros y tradiciones transmitidos de generación en generación, convergiendo en un acto oficial que consagra la santidad de un hombre común que eligió vivir una vida extraordinaria. La canonización consolidó el nombre de Liberato no solo como una referencia regional, sino como un símbolo universal de las virtudes cristianas. Su historia pasó a formar parte de los registros oficiales de la Iglesia,
asegurando que las generaciones futuras pudieran estudiar, admirar e inspirarse en su trayectoria. Es extraordinario ver cómo la memoria de una persona puede convertirse en un patrimonio espiritual y cultural que trasciende el tiempo y mantiene su relevancia histórica y religiosa. El legado de Liberto va más allá del título de santo. Moldeó la vida monástica de la región e influyó en la forma de vivir la fe en Umbría. El monasterio del Oro se convirtió en un referente espiritual, un lugar de aprendizaje y devoción que perdura hasta nuestros días. Sus enseñanzas siguen inspirando a monjes, eruditos y fieles, demostrando que la coherencia entre palabra y obra es clave para dejar una huella imborrable. Su canonización también reforzó la importancia de los milagros y la devoción popular en la historia de la Iglesia. Estos sirven como testimonios vivos de fe, conectando la vida de Liberato con la vida cotidiana de las personas. Cada relato de sanación o protección se convierte en un vínculo entre el pasado y el presente, recordándonos que la influencia de un santo no se limita a su tiempo, sino que se extiende a través de la experiencia de quienes confían en su intercesión. Además, el reconocimiento oficial ayudó a preservar documentos, registros y tradiciones vinculados a su vida. La Iglesia, al declarar su santidad, garantizó que las generaciones futuras pudieran estudiar su vida con rigor histórico y reverencia espiritual. Esto nos permite hoy comprender no solo los milagros, sino también el contexto histórico y social que moldeó sus decisiones, su valentía y sus virtudes. El impacto de Liberato en la Iglesia Católica también se refleja en la educación y formación de líderes espirituales. Su vida se convirtió en un ejemplo de ética, disciplina y servicio, inspirando a monjes y clérigos a mantener una profunda conexión entre la fe y la práctica diaria. Es fascinante observar cómo la historia de un individuo puede influir en los sistemas educativos y los modelos de liderazgo durante siglos, manteniendo la relevancia del pasado en el presente. Incluso para académicos y aquellos con la curiosidad suficiente para comprender la Iglesia a través de sus figuras históricas, Liberato ofrece una narrativa rica y cautivadora. No es simplemente un santo lejano. Su trayectoria conecta la historia, la cultura y la espiritualidad de maneras concretas, brindando lecciones aplicables al análisis de la vida comunitaria, el liderazgo y la fe. Cada detalle de su historia revela la fortaleza de una vida guiada por principios inquebrantables. Y así, el legado de San Liberato del Oro perdura, tanto en la Iglesia como en la memoria de las comunidades que tocó. Su ejemplo trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos que las vidas sencillas, guiadas por sólidas virtudes, pueden volverse extraordinarias. Es en este punto que los invitamos a reflexionar. ¿Qué enseñanza de la vida de Liberato resuena más en su propia trayectoria? Comparte en los comentarios y sigue el canal para descubrir más historias fascinantes como esta. La historia de San Liberato del Oro nos muestra que las vidas sencillas, vividas con coherencia, valentía y compasión, pueden generar legados que perduran a lo largo de los siglos.
Su trayectoria es prueba de que la fe, combinada con acciones concretas, transforma comunidades, inspira generaciones y deja huellas que van mucho más allá de la propia existencia. Cada gesto, cada palabra, cada milagro registrado o presenciado refuerza la dimensión de una vida que eligió servir e iluminar a los demás. Y aquí está la invitación. Queremos saber de ti. En los comentarios, sugiere el tema del próximo video y participa en la construcción de nuevas historias que podamos explorar juntos. Tu opinión nos ayuda a guiar nuestro canal y a crear contenido que realmente despierte la curiosidad y la reflexión sobre la riqueza histórica de la Iglesia y sus santos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Cada historia compartida es una oportunidad para estudiar, reflexionar y profundizar en las trayectorias de personajes que han forjado la fe y la historia. Estudiar estas vidas es más que curiosidad. Es descubrir cómo las decisiones individuales moldean al colectivo e inspiran hasta el día de hoy. Recuerda el poder de la perseverancia y la fe, como está escrito en el Salmo 31:24. Esfuérzate y alivie tu corazón, todos los que esperan en el Señor. La vida de Liberato es prueba viviente de que afrontar los desafíos con integridad, paciencia y valentía. La acción deja huella eterna, transformando historias sencillas en legados inspiradores. Sigue nuestros videos y descubre datos fascinantes sobre otros santos que también dejaron huella en la historia de la Iglesia Católica. Cada relato ofrece valiosas lecciones, no solo espirituales, sino también históricas, culturales y humanas. Es una forma de aprender del pasado para reflexionar sobre nuestras propias decisiones en el presente. San Liberato nos enseña que la santidad no es sinónimo de aislamiento del mundo, sino de compromiso consciente, dedicación y cuidado de los demás. Nos muestra que el impacto de una vida virtuosa se extiende más allá de la muerte, resonando en acciones, recuerdos y tradiciones que inspiran hasta el día de hoy. Al estudiar su historia, nos damos cuenta de que la devoción popular, los milagros narrados y la canonización no son solo símbolos religiosos, sino también testimonios históricos de una vida que transformó a su comunidad. Es a través de estos elementos que podemos comprender cómo la fe y la práctica diaria se entrelazan, creando legados perdurables. Que la vida de San Liberato del Oro nos inspire a cada uno a buscar la coherencia, la valentía y la generosidad en nuestras decisiones diarias. Sigan viendo el video y hasta el próximo.